Buenas tardes con todos, vamos a hablar acerca de lesiones de la patela, plicas, bursáceas y quistes. Empezando con la luxación de la rótula, esta generalmente se produce de forma espontánea y suele asociarse al surco troclear poco profundo y patela alta. El diagnóstico principalmente va a ser por resonancia magnética, sobre todo por su asociación con contusión ósea, sobre todo del cóndilo femoral lateral anterior. Aquí vemos un esquema donde vemos la localización, digamos, normal de la patela y el momento que se produce una luxación generalmente es hacia lateral. Se asocia sobre todo a desgarros del ligamento femorrotuliano medial, también al redináculo medial, al ligamento cruzado anterior y también al ligamento colateral medial. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos dos cortes de resonancia magnética axial entre dos con supresión grasa, donde estamos viendo estas imágenes hiperintensas, tanto a nivel de la parte medial de la rótula como a nivel del cóndilo femoral lateral. Justamente corresponden a las áreas de contusión y también un poco de defecto a nivel del cartílago. Dentro de lo que corresponden ahora vamos a pasar a las fracturas de rótula, donde estamos observando proyección lateral de rayos X y vemos una fractura conminuta a nivel de la rótula asociada al líquido que forma una fractura intraarticular. Acá tenemos otros rayos X en proyección lateral donde vemos una fractura por avulsión del polo inferior de la rótula y en un tercer ejemplo lo que sucedió aquí es que hubo un esguince a nivel del tendón infrapatelar y produjo que la rótula sea traccionado hacia proximal por el cuádriceps. Ahora vamos a ver las plicas. Las plicas constituyen bandas delgadas y fibrosas como remanentes embriológicos de los pliegues sinoviales. Tenemos algunas, la plica suprapatelar, la plica medial, la plica infrapatelar y la plica lateral. Aquí vamos a ver en un video un ejemplo de lo que sucede al momento que se produce traumatismo o fricción de las mismas. Suelen asociarse inflamación y después fibrosis. Entonces aquí les voy a mostrar en resonancia. Acá tenemos, en un corte sagital vemos esta imagen hipointensa constituye la plica a nivel suprapatelar. Y en la parte inferior tenemos una plica infrapatelar que atraviesa la grasa de Hoffa y llega hasta la parte anterior del ligamento cruzado anterior. Acá tenemos en cambio una imagen patológica donde vemos la plica infrapatelar hiperintensa asociada a inflamación. Ahora otros ejemplos. Acá tenemos en cambio una plica medial. Esto sería una plica medial de grosor normal, pero vemos que en la parte más central hay un aumento de grosor de la misma y está justamente anterior al cóndilo femoral medial. Acá tenemos otro ejemplo, una plica igual de grosor normal pero asociada a la presencia igual de líquido, y en un corte sagital estamos observando cómo va la plica por la parte posterior de la rótula. Ahora vamos a pasar a patología del tendón rotuliano, como la rodilla del saltador. Este sobre todo se va a producir en atletas y suele producir un dolor en la región infrapatelar. Lo que va a suceder, aquí tenemos la inflamación a nivel infrapatelar y como ejemplo vamos a ver en este corte sagital la hiperintensidad a nivel de la región proximal del tendón rotuliano asociado a un engrosamiento del mismo que también puede presentarse asociado al edema de la grasa de Hoffa. También tenemos el pinzamiento de la almohadilla grasa que va a ser secundario justamente estos pinzamientos a la afectación del tendón rotuliano o del tendón del cuádriceps el momento que se produce flexión. Afecta hasta un 12% de casos. Aquí únicamente un esquema donde estamos viendo la grasa infrapatelar. Y lo que vamos a ver en resonancia magnética es el aumento de la señal de la almohadilla grasa ya sea infra o suprapatelar. Aquí como ejemplo, aquí tenemos el incremento de señal a nivel de la almohadilla infrapatelar y en este otro ejemplo el incremento de señal a nivel de la almohadilla suprapatelar. Ahora vamos a pasar a la parte de los quistes. Aquí encontré una clasificación que los divide como quistes verdaderos y las patologías que simulan estos. Tenemos dentro de los quistes verdaderos todas las bursitis, los gangliones, los quistes meniscales y parameniscales, intraóseos y sinoviales. Y dentro de las patologías que simulan infecciosas, recesos, aneurismas popliteos, seromas, neoplasias, entre otros. Vamos a ver algunos ejemplos de estos. De las bursas, acordémonos que constituyen las bolsas, digamos, que están a nivel de la rodilla y estas pueden inflamarse y simular patología intraarticular. Tenemos la bursa suprapatelar, la bursa prepatelar, la bursa infrapatelar, acá tenemos la bursa anserinos, que justamente esta se asocia al lugar de inserción de la pata de ganso, y tenemos la bursa semimembranosa. Aquí vamos a empezar con la bursa prepatelar que puede producir una bursitis, justamente se asocia a las personas que se arrodillan mucho. Esta justamente es causada por este trauma repetitivo por arrodillarse, se le conoce como rodilla de criado, y en resonancia magnética lo que vamos a ver es la acumulación de líquido superficial en la rótula. Generalmente este es un diagnóstico clínico y no suelen haber muchos casos de esto. Entonces vemos en este corte sagital en T2 con supresión grasa donde estamos viendo la presencia de este líquido hiperintenso que constituye el lugar de la bursa que está incrementada de tamaño.
Acá tenemos también la bursa Persans-Serinus, que les dije que es donde más o menos se encuentra el tendón de la pata de ganso, que está constituido por el sartorio, el semitendinoso y el grácil. Y bueno, al momento que se agranda mucho puede desplazarse hacia proximal. Entonces, lo que vamos a tener es igual la presencia de una colección líquida justamente en la zona de la bursa Persans-Serinus, y esta puede incluso presentar tabiques. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos en un corte sagital, estamos viendo nuevamente la bursa que está incrementada de tamaño y en la parte anterior está atravesando justamente el tendón de la pata de ganso. También tenemos la bursa del ligamento colateral medial, que justamente igual se va a presentar como una colección hiperintensa en esta localización. También tenemos la bursa del semimembranoso hacia la parte posterior y justamente vamos a ver la adyacente a la porción distal del semimembranoso, donde vemos el incremento de la señal. Y acá tenemos otro ejemplo donde igualmente estamos viendo nuevamente esta imagen hiperintensa, constituye lo mismo. De ahí tenemos el quiste de Baker. El quiste de Baker se va a localizar entre los tendones de la cabeza medial del gastronemio y el semimembranoso. Entonces hay que tener en cuenta que cuando es muy grande puede producir un síndrome compartimental que va a causar incluso síntomas de dolor, que puede simular también una trombosis venosa profunda. Acá tenemos un ejemplo, tenemos un corte axial de resonancia magnética en T2 con supresión grasa, donde estamos viendo esta imagen hiperintensa que constituye el lugar del quiste y vemos su relación con el semimembranoso y con la cabeza medial del gastronemio. De ahí tenemos también el quiste de la unión tibiofibular, que justamente aumenta la presión de la articulación, puede producir un dolor crónico de la rodilla y generalmente se presenta en atletas de alto rendimiento, y cuando son muy grandes suelen comprimir el nervio peroneo común produciendo el pie caído. Aquí tenemos unos ejemplos, tenemos en un corte axial en T1, estamos viendo esta imagen redondeada hipointensa que constituye la zona del quiste que se encuentra justamente entre la cabeza del peroné y la tibia. Acá tenemos en un corte coronar en STIR, nuevamente vemos la colección hiperintensa. Y en este corte axial en T1 con contraste vemos que no hay realce. Los gangliones son lesiones mixoides de causa desconocida que se caracterizan justamente por presentar tejido conectivo denso, y una característica importante es que no se suelen comunicar con el espacio articular y pueden confundirse con quistes parameniscales. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos en un corte sagital donde estamos viendo estos gangliones como lesiones lobuladas a nivel de la parte de la inserción de la cabeza medial del gastronemio, y si vemos en una secuencia T2 con supresión grasa estamos observando estas imágenes hiperintensas que constituyen lo mismo, y estos también pueden presentarse hacia la parte posterior a nivel de la zona de la vaina del tendón popliteo, nuevamente hacia posterior. También tenemos los quistes meniscales, que estos se producen justamente por desgarros en el fibrocartílago meniscal, y bueno, estos suelen ser más comunes los mediales y se asocian a desgarros también del cuerno posterior. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso era un paciente que se presentó con una masa hacia el lateral y tenía dolor, justamente era la presencia de un quiste meniscal donde presentaba también tabiques. Y si vemos en una secuencia en T2, vemos que hay un incremento de la señal de justamente porque es una lesión quística. Vamos a ver algunas de las patologías que suelen simular, como por ejemplo los hematomas. Hay que tener en cuenta que los hematomas en una fase aguda suelen ser isointensos en T1 y hipointensos en T2, sobre todo asociados a la presencia de desoximoglobina, mientras que cuando son subagudos de la primera a la cuarta semana suelen ser más bien hiperintensos en las dos secuencias asociados a la presencia de metahemoglobina. Entonces, bueno, aquí estamos viendo en un corte sagital, vemos la presencia de el hematoma en T1 y vemos que con contraste prácticamente no realza, y acá vemos en un corte sagital, en cambio es una lesión vascular, constituye un aneurisma popliteo. Este era un paciente que vino con una masa pulsátil y vemos que se trombosó. También pueden haber causas como seromas, donde estamos viendo esta imagen hiperintensa, y también se pueden presentar en forma de abscesos, que si vemos en un T1 suele ser una lesión, bueno, es más homogénea, pero si le ponemos contraste hay un realce periférico de la lesión que constituye justamente un absceso. Y eso es todo, muchas gracias.